Hola, hola. Vamos a estudiar la posible relación entre las variables numéricas, las variables cuantitativas, ingresos y la superficie en metros cuadrados de la vivienda. Ya hemos filtrado por comunidad autónoma y la variable metros B es la que indica la superficie en metros cuadrados de la vivienda. Nos preguntan qué valor toma el coeficiente que nos permite medir tanto el tipo de relación lineal entre ambas variables, si es directa o indirecta, como su intensidad. Resulta que cuando tenemos dos variables cuantitativas, podemos hacer un diagrama de puntos construido con los pares ordenados de una variable y la otra. En el eje X vamos a indicar los valores que toma la variable independiente, esa variable conocida. En nuestro caso, entendemos o imaginamos que el tamaño de la vivienda, la superficie de la vivienda, va a depender de los ingresos familiares. Entonces, en el eje Y vamos a escribir los valores que toma la variable metros B, que son los metros cuadrados de la vivienda. Si no hay relación ninguna entre esas dos variables, el coeficiente de correlación nos va a dar un valor cercano a cero. Si la relación es positiva, es decir, si a medida que aumentan los ingresos, también aumenta la superficie de la vivienda, obtendremos una nube de puntos que podríamos pasar eventualmente una recta dependiente positiva, ¿sí? Si es cercana a cero, esa nube va a estar dispersa, pero por ejemplo en el caso que el coeficiente de correlación sea 0,5 o cercano, esa nube ya empieza a tener una forma determinada. Cuando ya tenemos una relación que vamos a decir que es muy fuerte, que es muy intensa, porque el coeficiente se está acercando a 1 y positivo, pues vamos a tener una recta, vamos a tener una nube de puntos que está muy cercana a formar una recta. Es decir, son puntos que van a quedar a un lado y a otro de una recta. Ahora, si el coeficiente de correlación es 1, esto significa que los puntos determinados por los pares ordenados forman una alineación perfecta. Si esta es una situación ideal. Lo mismo pasa cuando tenemos el coeficiente de correlación negativo. Menos 0,5, menos 0,9, menos 1. Este menos 1 indica que la relación es perfecta, es lineal perfecta, que podemos encontrar una fórmula, ¿sí?, a la que vamos a llamar recta de regresión, que me permita predecir los valores de la variable dependiente conociendo valores de la variable independiente. Entonces, cuando encontramos que el coeficiente de variación, de correlación, es cercano a 1 en positivo o cercano a 1 en negativo, vamos a querer encontrar una fórmula que nos permita hacer predicciones. Entonces, esa fórmula es una recta, tal cual como habíamos visto en la ESO y en el bachillerato, que podemos escribir como la pendiente, ¿sí?, la pendiente B por X, que es el valor conocido de la variable independiente, más el valor que tomaría la variable Y si la variable X vale 0. ¿Sí? Esto es lo que llamábamos ordenada al origen. Aquí también se llama intercept. Entonces, cuando le pedimos a RCommander que nos saque que nos haga un modelo de regresión, nos va a sacar o nos va a hacer una salida semejante a esta. Que nos va a poner aquí, nos va a decir que la variable, en este caso es años de escolarización, es la variable explicada, ¿sí?, que voy a tratar en el caso de la vivienda, sería también esta la variable que me indica los metros cuadrados de la vivienda, depende
de lo que gane de los ingresos familiares, ¿sí? La pendiente, a recomendar la voy a indicar aquí, al lado de la variable independiente. Y esta fila en la que pone intercept es la ordenada al origen. También vamos a centrarnos en o fijar nuestra atención en coeficiente que se llama coeficiente de determinación o bondad del ajuste. Lo simbolizamos como la letra R mayúscula al cuadrado. En cambio, este coeficiente de correlación de Pearson lo simbolizamos con la letra R minúscula. La relación que hay entre R minúscula y R mayúscula al cuadrado es que R minúscula es la raíz cuadrada de R cuadrado mayúscula. Lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, en este caso, la ordenada al origen, que es 4,57, indica los años de escolarización, ¿sí? Para una edad de 0 años. Claro que en el contexto del problema parece no tener sentido, ¿sí? Porque este tendría sentido si los valores que toma la variable independiente son cercanos a cero, ¿sí? En este caso no tendría sentido pensar que un bebé recién nacido ya tiene 4 años de escolarización. En amarillo sigue marcado al lado de la variable independiente, decíamos, la pendiente de la recta. La pendiente de la recta es la inclinación de la recta. Y si las variables están relacionadas positivamente, es decir, si X crece, ¿sí? Si los años del niño aumentan, los años de escolarización también aumentarán. En nuestro problema los ingresos, ¿sí? A medida que aumentan los ingresos, también suponemos que va a aumentar el tamaño de la vivienda de esta familia. Entonces, también decíamos, hablábamos del coeficiente de determinación o bondad del ajuste, que es este que está al lado de este R cuadrado. Este nos indica el porcentaje de variabilidad de la variable dependiente que queda explicada por la variable dependiente. En la vida real es poco común encontrarse que una variable me justifique con un porcentaje alto la variación de otra variable. Entonces vamos a recurrir a escribir más variables, ¿sí? Que eso lo vamos a hacer en estadística aplicada. Por ahora, en fundamentos de estadística, vemos modelos de regresión lineal. Entonces, ¿qué más quería comentarles? Bueno, que si R toma valores positivos, la pendiente también toma valores positivos, y si la pendiente es negativa, el signo del coeficiente de correlación de Pearson también es negativo. Es decir, que cuando calculo la raíz cuadrada de R cuadrado, ¿sí? La raíz cuadrada de este numerito, me voy a decidir por el signo sabiendo que coincide con el signo de la pendiente. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio que decíamos que están midiendo la relación lineal la posible relación lineal entre la variable ingresos y la variable metros B. Entonces nos pregunta qué valor toma el coeficiente que nos permite medir tanto el tipo de relación lineal entre ambas variables, si es directa o indirecta, esto que decíamos que es positiva si una aumenta, la otra también aumenta, o indirecta también su intensidad. ¿Sí? Que decíamos que que si R es cercano a 1 o a -1, la intensidad es fuerte, ¿sí? La relación lineal entre las variables es fuerte. En cambio, si es cercano a 0 es inexistente, y si es 0 es nula, no hay relación lineal, ¿sí? No hay, la nube de puntos es caótica. ¿Cómo hacemos esto en la Recomander? Nos vamos a ir a resúmenes, matriz de correlaciones, y entonces vamos a hacer estadísticos, resúmenes,
matriz de correlaciones y vamos a escribir las dos variables, ¿sí? Aquí nos dicen que nos van a explicar el coeficiente de Pearson. Entonces, elegimos las dos variables, que es ingresos y metros B, ¿sí? Le damos a Shift y aquí tenemos seleccionadas las dos variables, le damos a aceptar. Entonces aquí nos muestra una matriz, que aquí miren, la tengo un poco más grande, dice que la relación entre ingresos e ingresos es 1. Claro, es como que me llevo súper bien conmigo misma, ¿sí? La relación es perfecta. Y en cambio la relación entre ingresos y metros B, o sea, la superficie de la vivienda, aquí pone que es negativa esa relación. Cosa muy extraña, porque esto me estaría diciendo que a medida que aumentan los ingresos, disminuye el tamaño de la vivienda. Muy raro. Y por supuesto la relación aquí entre ingresos y metros B también es la misma, ¿sí? Entonces tenemos la primera respuesta de nuestro Moodle, le ponemos menos 0,016. Además del sentido, que es negativo, que cuando uno aumenta la otra disminuye, vemos que la relación que hay entre ellas es muy débil, casi nula. Es un coeficiente de correlación R muy cercano a cero, ¿sí? Entonces R cercano a cero, ¿sí? R cercano a cero y negativo, ¿sí? Decíamos entonces que esto nos está indicando que la relación es débil, es el cero, que la relación lineal es débil y que es mm, indirecta. Bueno, más bien que indirecta, pues diría que es cuando una aumenta, la otra disminuye. Es que chirría un poco la cabeza, ¿no? ¿Por qué sería así? Que cuando una aumenta, la otra disminuye, tratándose de ingresos y de superficie de la vivienda. Pues bueno, miren, así está el mercado inmobiliario. En el punto B nos dicen que además del grado de relación, queremos ir más allá para poder estimar la superficie de una vivienda a partir de los ingresos mensuales netos del hogar. Para ello calculamos la recta de regresión lineal más adecuada. Y nos preguntan qué valor toma la ordenada al origen y cuál es la pendiente. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a ir a estadísticos, ajuste de modelos, regresión lineal y vamos a elegir como variable explicada la variable metros cuadrados de la vivienda, ¿sí? La superficie de la vivienda. Y como variable explicativa, la ingresos. Lo que decíamos, que los ingresos familiares van a determinar el tamaño de la vivienda, ¿sí? Entonces lo hacemos estadísticos, ajuste de modelos, regresión lineal y elegimos, bueno, a mí me gustaría elegir primero la X, ¿sí? Que es la variable independiente, ¿sí? Que es la que conocemos. A partir de los ingresos conocidos, la seleccionamos, voy a poder inferir cuál podrá ser la superficie de la vivienda, ¿sí? Entonces voy a elegir como variable explicada la variable metros B, ¿sí? Le damos a aceptar y aquí nos saca el modelo de regresión lineal, le decimos. Aquí estamos viendo que nos dice que la variable que estamos infiriendo o estimando es la variable metros B, la superficie de la vivienda, que depende de los ingresos familiares. Esto de momento no le vamos a hacer, no vamos a estudiarlo, no vamos a hacerle caso y nos vamos a ir a los coeficientes, que son eh, el intercept, que es la ordenada al origen, que es 112. Si esto diría que una familia con ingresos nulos tendría la posibilidad de una vivienda de 112, casi 113 metros cuadrados. Ya ven que esto es
pues aquí están los valores. Sería entonces el intercept, la ordenada al origen, que ya ven que no tiene sentido en el contexto del problema, tomaría el valor 112, ¿sí? Y la pendiente de la recta de regresión, que como habíamos visto que pasaba con el coeficiente de correlación de Pearson, es negativa, ¿sí? Decíamos que también coinciden. Cuando el coeficiente de correlación de Pearson es negativo, los ingresos también lo son. O sea, la pendiente en este caso también lo son. Muy bien. La pendiente también me está indicando que por cada digamos, euro o unidad monetaria que aumentan los ingresos, la superficie de la vivienda se vería disminuida en 0,0002653 metros cuadrados, ¿sí? Como milímetros diría, ¿no? Milímetros cuadrados o menos de milímetros cuadrados. Vale, pues entonces existe un coeficiente, nos preguntan que nos permite analizar la bondad del ajuste. ¿Qué valor toma? Habíamos dicho que la bondad del ajuste está asociada al coeficiente de determinación o R cuadrado, ¿sí? Este R cuadrado es el coeficiente de determinación y en este caso, si lo multiplicamos por 100, nos va a indicar que es bastante poca la variabilidad de la variable metros BI, de la superficie de la vivienda, que queda explicada por la vivienda, perdón, en la variación de la variable ingresos, ¿sí? Ahora nos dicen que cuál es el valor esperado para la superficie de una vivienda para un hogar con ingresos anuales de 42.000 euros. Entonces, vamos a hacer la recta de regresión. Vamos a decir que vamos a estimar ahí. A ver, voy a abrir un... Bueno, pues mejor lo hago a mano. Vamos a decir entonces que vamos a estimar la superficie de la vivienda conociendo los valores de los ingresos, ¿sí? Y luego vamos a hacer el caso particular que nos dicen de los ingresos de 42.000 euros. Dice que entonces la variable i, que es la variable metros b, ¿sí? La variable i le ponemos este acento circunflejo para indicar que es una estimación. Es igual a la ordenada al origen, que es 112,83, menos, habíamos dicho que la pendiente es negativa, 0,123 402,653 por X, que son los ingresos. ¿Sí? Entonces esta es la superficie de la vivienda, metros B, para la que hemos estimado este coeficiente, que es la ordenada al origen, y esta es la pendiente de la recta, perdón, esta no. La pendiente de la recta de regresión es esta, pendiente, y estos son los ingresos. Entonces, si quisiéramos calcular cuál es la superficie de la vivienda o estimar cuál es la superficie de la vivienda de una familia que tiene unos ingresos anuales de 42.000 euros, tendríamos que en esta ecuación de la recta de regresión sustituir a X por 42.000. Lo hacemos y sustituimos, decíamos, a la X por 42.000.
Entonces 42.000 por 0,002653, que es la pendiente negativa. Y a este producto le vamos a sumar 112. Un momento que lo calculamos. Y esta estimación va a ser que para unos ingresos de 42.000 euros anuales, el tamaño de la vivienda o la superficie de la vivienda estimada es 111,7157,4 metros cuadrados. Bueno, parece bastante coherente, ¿sí? Pues esto, así es la estadística. Entonces, este es la estimación que hacemos con este modelo de regresión.